El día de hoy vamos a hablar sobre taquicardias, ¿sí? Este es un tema bastante amplio y difícil, especialmente en términos de emergencia. Dentro de lo que se refiere al enfoque de los exámenes, debemos dominar lo que es la fibrilación auricular, pues es la arritmia que más aparece, sobre todo sus criterios electrocardiográficos, diferenciarlas con el flúter y sus complicaciones y cómo hay que manejarla, ¿no? El resto hay que simplemente tener los conceptos básicos sobre sus características electrocardiográficas y sus manejos. Bueno, empezamos. El primer tema son extrasístoles, ¿no? En estos extrasístoles se dividen en tres, para recordar: extrasístoles auriculares, extrasístoles de la unión y extrasístoles ventriculares, ¿sí? Empezamos. Las extrasístoles son complejos prematuros que proceden de un foco ectópico del corazón que emite impulsos anormales. Son, por tanto, latidos adelantados del ritmo normal. Según donde se originen, se pueden clasificar en extrasístoles auriculares, en extrasístoles de la unión aurículo-ventriculares o en extrasístoles ventriculares. Empezamos con extrasístoles auriculares. Se identifican en el electrocardiograma por un latido prematuro, con onda T precoz de morfología diferente a la onda P sinusal, seguida de un QRS similar al QRS de ritmo de base. Repito, se identifica en el electrocardiograma por un latido prematuro con una onda T precoz de morfología diferente a la onda P sinusal, seguida de un QRS similar al QRS del ritmo de base. Lo más frecuente es que siga de una pausa no compensadora, de manera que la suma de los intervalos pre y post extrasistólico suelen ser inferior al doble de un ciclo sinusual. Ello se debe a que la extrasístole penetra en el nódulo sinusal y lo reajusta. La extrasístole auricular aparece en el 60% de los adultos normales y no tiene significación clínica. Sin embargo, en pacientes con un tejido de conducción predispuesto pueden desencadenar taquicardias paroxísticas supraventriculares. Puesto que la mayoría de las extrasístoles auriculares son asintomáticas, no requieren tratamiento. Solo se tratan si son sintomáticas, debiéndose eliminar factores desencadenantes, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, cafeína, y, en su ausencia, mediante el uso de beta bloqueantes o calcio antagonistas. Si a pesar de esto el paciente persiste sintomático y se identifica un único foco ectópico, se puede realizar la ablación. Continuamos, seguimos con el punto número 2, que son las extrasístoles de la unión. Se originan en el haz de His y suelen asociarse a cardiopatía o a intoxicación digitálica. Electrocardiográficamente se manifiestan por complejos QRS de morfología normal y ausencia de onda T precedente, aunque cuando hay una conducción retrógrada de las aurículas puede verse una onda P' negativa en D2, D3 y ABF tras el complejo QRS. Vuelvo y repito, electrocardiográficamente se manifiestan por complejos QRS de morfología normal y ausencia de onda T precedente, aunque cuando hay conducción retrógrada a las aurículas puede verse una onda prima negativa en D2, D3 y ABF tras el complejo QRS. Suelen ser asintomáticas, pero en ocasiones causan palpitaciones y ondas a cañón. Si son sintomáticas, deben tratarse como las extrasístoles auriculares. Vamos con la última parte, que son las extrasístoles ventriculares. Es una de las arritmias más frecuentes, observándose hasta en el 60% de los adultos sanos. Las extrasístoles ventriculares se reconocen en el electrocardiograma por la presencia de complejos QRS prematuros, anchos y abigarrados, no precedidos de onda P. Vuelvo y repito, las extrasístoles ventriculares se reconocen en el electrocardiograma por la presencia de complejos QRS prematuros, anchos y abigarrados, no precedidos de onda P. Habitualmente las extrasístoles ventriculares se siguen de una pausa compensadora, coincidiendo la suma
de los intervalos pre y post extrasistólico, con el doble de un ciclo sinusal. En los pacientes sin cardiopatía, las extrasístoles ventriculares no empeoran el pronóstico. Sin embargo, en sujetos con cardiopatía, sí que se asocian a un incremento de la mortalidad si son frecuentes, complejas o se asocian a fenómenos de R sobre T. En pacientes sin cardiopatía estructural, solo es necesario tratarlas en caso de síntomas, lo cual es muy raro. En pacientes con cardiopatía estructural, se tratan si son muy frecuentes o complejas. El tratamiento se puede realizar mediante beta bloqueantes o ablación. La clasificación de las extrasístoles. Las extrasístoles, aquí refiere que pueden ser aisladas, que puede haber extrasístoles con bigeminismo, que quiere decir cada latido sinusal se sigue de una extrasístole, con trigeminismo, que por cada 2 latidos sinusales existe una extrasístole, ¿sí? En parejas o dobletes, 2 extrasístoles seguidas, y taquicardia, 3 o más extrasístoles sucesivas, taquicardia auricular, taquicardia urina o taquicardia ventricular. Bueno, eso respecto a las extrasístoles. Pasamos al tema de las taquicardias. Aquí las taquicardias se dividen en taquicardias de QRS estrecho, ¿sí? Y taquicardias de QRS ancho, ¿sí? Eso es lo más importante. Las taquicardias se dividen en QRS estrecho y taquicardias de QRS ancho. Y ahí ya tendrán sus divisiones, pero sin embargo tenemos que recordar que las taquicardias se manejan de acuerdo al QRS, de acuerdo a su estrechez y su anchez o ansachez, no sé cómo se dice. Bueno, no importa. Entonces, taquicardias. Se considera taquicardia todo ritmo cardíaco con una frecuencia superior a los 100 latidos por minuto. Las taquicardias se dividen según la morfología del QRS en taquicardias de QRS ancho y estrecho, y según la distancia entre estos, en irregulares o irregulares. Las taquicardias de QRS estrecho, que tienen una duración inferior a 0,12 segundos, o QRS similar al ritmo sinusal, se dividen en regulares e irregulares. Dentro de las regulares está la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular monofocal, el flúter auricular, la taquicardia supraventricular paroxística, que a su vez se subdivide en taquicardia otrodrómica en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la taquicardia intranodal. Y en estas mismas taquicardias de QRS estrecho están las de ritmo sinusal irregular, en las cuales está la taquicardia auricular multifocal y la famosa fibrilación auricular. Recuerda que la fibrilación auricular es una taquicardia de QRS estrecho con ritmo sinusal irregular. Por último están las taquicardias de QRS ancho, el cual quiere decir que su anchura es mayor a 0,12 segundos, en las cuales está la taquicardia ventricular, está la taquicardia antidrómica en el Wolff-Parkinson-White y está la taquicardia con aberrancia, que quiere decir que es cualquier taquicardia cuyo ritmo basal tenga un QRS ancho con bloqueos completos de rama, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, las taquicardias pueden responder a las maniobras vagales, o sea, el masaje del seno carotidio, una maniobra de Valsalva, o a la aplicación de fármacos que deprimen la conducción a través del nódulo auriculoventricular. En este caso, por ejemplo, el verapamilo, la adenosina, el ATP, que pueden ser diagnósticas o terapéuticas. Recuerda, no te olvides de esto, para toda la vida. Cualquier taquicardia con inestabilidad hemodinámica se trata mediante cardioversión eléctrica urgente, independientemente del tipo de taquicardia. Repito, cualquier taquicardia con inestabilidad hemodinámica se trata mediante cardioversión eléctrica urgente. Bueno, hablemos un poco de taquicardias de QRS estrecho. Las taquicardias de QRS estrecho, vamos a ver de las taquicardias regulares del QRS estrecho. Empezamos con la taquicardia sinusal, que se caracteriza por un ritmo sinusal, pero una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Es una arritmia muy frecuente y en la mayoría de las ocasiones secundaria a diversos factores,
por lo que hay que descartar hipoxia, hipovolemia, anemia, fiebre, estrés, hipertiroidismo, etc. La taquicardia sinusal tiene un comienzo y una terminación gradual. Con maniobras vagales, la frecuencia disminuye gradualmente pero de forma transitoria, recuperando su frecuencia inicial al dejar de presionar. El tratamiento debe ir orientado al factor precipitante. Punto final. La taquicardia auricular monofocal. Se trata de una arritmia producida por la descarga de impulsos desde un foco ectópico auricular. Se caracteriza por la presencia de un ritmo regular rápido con ondas P, de diferente morfología que la onda P sinusal, pero iguales entre sí. El tratamiento se basa en fármacos que bloquean el nódulo auriculoventricular para reducir la frecuencia ventricular, como por ejemplo los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. El estudio electrofisiológico sirve para el diagnóstico, la localización del foco ectópico y la ablación del mismo si es posible. Vamos con el flúter, el famoso flúter auricular. Esta es una taquiarritmia regular producida por un mecanismo de macro reentrada auricular a través de un circuito que pasa por el istmo cabo-tricuspidio. Se caracteriza por la presencia de ondas regulares de actividad auricular, generalmente a 300 latidos por minuto, que son las famosas ondas F, con una morfología en dientes de sierra. Esta actividad auricular es conducida al ventrículo con un grado fijo de bloqueo, siendo el más frecuente el 2:1, por lo que la frecuencia ventricular resultante suele ser de 150 latidos por minuto. Suele aparecer en pacientes con cardiopatía estructural, especialmente del corazón derecho. Ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A diferencia de la fibrilación auricular, el flúter auricular suele tener una duración más breve y las embolias sistémicas son menos frecuentes. El tratamiento más eficaz del flúter auricular es la cardioversión eléctrica con choque de baja energía. Los fármacos antiarrítmicos utilizados para cardiovertir la fibrilación auricular no suelen ser efectivos en el flúter. La pauta de anticoagulación, tanto de forma permanente como cuando tenemos intención de cardiovertir, a pesar de un riesgo embolígeno menor, es similar a la utilizada en la fibrilación auricular. De igual modo, si el paciente va a persistir en flúter auricular hasta poder ser cardiovertido, se debe tratar con fármacos bloqueantes del nodo auriculoventricular, como, vuelvo y repito, beta bloqueantes y calcio antagonistas, para controlar la respuesta ventricular. El tratamiento definitivo para prevenir recurrencias en el flúter auricular es la ablación por cateterismo del istmo cabo-tricuspidio, cuyo bloqueo interrumpe la macro reentrada. Ante toda taquicardia regular, con QRS estrecho, con una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, debemos sospechar que nos encontramos ante un flúter o un aleteo auricular. Este es muy importante, la famosa taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Característicamente presentan inicio y terminaciones bruscos. La respuesta más frecuente a las maniobras que enlentecen la conducción auriculoventricular es la terminación repentina de la taquicardia y la clínica es de palpitaciones. En la mayoría de las taquicardias supraventriculares, el mecanismo responsable es la reentrada, bien sea intranodal en su 60% o bien a través de una vía accesoria en su 40%. Dentro de la taquicardia supraventricular paroxística existe una taquicardia intranodal. Es la causa más frecuente de la taquicardia supraventricular paroxística. Se debe a la existencia de dos vías de conducción dentro del nodo auriculoventricular, una lenta y otra rápida. En ritmo sinusal, las dos vías conducen la electricidad anterogradamente, pero tras extrasístoles puede ocurrir que la electricidad solo conduzca por una de ellas, pudiendo luego volver en sentido opuesto por la otra, con lo que se organiza un circuito circular que perpetúa la taquicardia. Durante las taquicardias, la mayoría de las veces la vía lenta conduce anterogradamente, o sea, de aurículas a ventrículos, y la vía rápida conduce retrogradamente, o sea, de ventrículos a aurículas. Generalmente afecta a sujetos sin cardiopatía estructural y aparece más frecuente
en mujeres de la edad media. La sintomatología consiste en palpitaciones referidas en muchas ocasiones al cuello, debido a la contracción simultánea de las aurículas y ventrículos que ocasionan ondas A, cañón, con cada latido cardíaco. En el electrocardiograma se manifiesta como taquicardia regular de QRS estrecho. La despolarización auricular ocurre inmediatamente después que la ventricular, lo que produce ondas P retrógradas, que la mayoría de veces no se puede observar por estar dentro del propio QRS. A veces aparecen justo al finalizar este y pueden observarse. ¿Cuál es el tratamiento? De los episodios agudos, de esta taquicardia, finaliza bloqueando la conducción a través del nodo auriculoventricular. Inicialmente se intentan maniobras vagales, que a veces tienen un éxito del 20 al 60%, y si no cede, se utilizan fármacos como la adenosina o el verapamilo. El tratamiento definitivo es que de los pacientes que tengan taquicardias intranodales sintomáticas, es la ablación por cateterismo de la vía lenta del nódulo auriculoventricular con una tasa de éxito mayor del 90%. En otra de las taquicardias supraventriculares paroxísticas teníamos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este término se aplica a los pacientes que presentan preexcitación en el electrocardiograma y tienen además episodios de taquicardia supraventricular paroxística. Hay por otra parte pacientes con preexcitación asintomática que jamás tienen taquicardias. La preexcitación es un término electrocardiográfico que describe las alteraciones observadas en el electrocardiograma en ritmo sinusal de pacientes que tienen una vía accesoria, conocido como el haz de Kent. Las vías accesorias son haces anómalos de músculos que conectan las aurículas y los ventrículos, que en condiciones normales solo están conectados a través del nódulo auriculoventricular. Las vías accesorias son más frecuentes en ausencia de cardiopatía estructural, pero se asocian típicamente a ciertas malformaciones congénitas, siendo la más frecuente la anomalía de Epstein. Las características electrocardiográficas de la presencia de una vía accesoria de preexcitación. El intervalo PR es corto, o sea, es menor a 0,12 segundos. Es debido a que la excitación ventricular es más precoz que en condiciones normales, ya que la vía accesoria conduce el estímulo de forma más rápida que a través del nódulo auriculoventricular y el haz de His. Hay un empastamiento inicial del QRS, una onda delta. La magnitud de la onda delta depende de la cantidad de masa ventricular que se despolariza por la vía accesoria. Por ejemplo, si damos fármacos que enlentecen la conducción por el nódulo auriculoventricular, prácticamente todo el miocardio será excitado por la vía accesoria y por tanto todo el QRS llega a ser prácticamente una onda delta. También tenemos arritmias en el mismo Wolff-Parkinson-White. La presencia de vías accesorias auriculoventriculares facilita la aparición de taquicardias por reentrada. En el Wolff-Parkinson-White puede haber dos tipos de taquicardia supraventricular paroxística: taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica y no dice la otra. La taquicardia, esta taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica es la forma más común, constituyendo hasta el 80% de las taquicardias sintomáticas de los individuos con vías accesorias. En ellas se establece un cortocircuito reentrada con conducción anterógrada por el nódulo auriculoventricular y retrógrada por la vía accesoria, por el QRS será estrecho allá. Y la otra es la taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica, que es un QRS ancho. En este caso, el circuito tiene sentido inverso, de manera que durante la taquicardia, el estímulo de la aurícula pasa al ventrículo por la vía accesoria y vuelve a esta por el sistema específico de conducción, que tiene capacidad de conducir el estímulo retrógradamente. Esto causa taquicardia con un complejo QRS ancho. Además, los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen un riesgo aumentado de fibrilación auricular, que puede aparecer hasta en el 15 al 30% de los pacientes. Es muy importante identificarla precozmente,
ya que, aunque la activación de los ventrículos puede provenir de cualquiera de las dos vías, sea la normal o la accesoria, las vías accesorias con muy buena capacidad de conducción pueden hacer llegar más estímulos al ventrículo de lo que le haría el nódulo auriculoventricular, provocando una respuesta ventricular rápida, mal tolerada e incluso una fibrilación ventricular. El tratamiento. De los episodios agudos de taquicardia supraventricular paroxística se debe intentar bloquear la conducción a través del nódulo auriculoventricular mediante maniobras vagales y, si no cede, mediante fármacos como la adenosina o el verapamilo. En los enfermos con Wolff-Parkinson-White y fibrilación auricular está absolutamente contraindicado los fármacos frenadores del nódulo auriculoventricular, o sea, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas o la dioxina, ya que aumentan la conducción por la vía accesoria y por tanto la respuesta ventricular, llegando a producir en algunos casos hasta la fibrilación ventricular. En los pacientes con respuesta ventricular mal tolerada se efectuará una cardioversión eléctrica. Repito, en los pacientes con respuesta ventricular mal tolerada se efectuará una cardioversión eléctrica. En el resto de situaciones que no impliquen peligro para el paciente, se podrá realizar una cardioversión eléctrica o farmacológica con procainamida. El tratamiento definitivo y el de elección en los enfermos con Wolff-Parkinson-White y arritmias sintomáticas es la ablación por cateterismo de la vía anómala con una tasa de éxito del 90%.